Castillo, asambleísta de ADN. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Ramiro Cepeda. Ramiro, buenos días. Que tenga un bonito día. Gracias por invitar. ¿Cómo va a creer? Esta es su casa, Andrés. Cuéntenos. Los están haciendo trabajar ahora sí a ritmo forzado en la Asamblea Nacional. Mi querido amigo el presidente les está poniendo horarios hasta los sábados. ¿Qué pasa? Cuénteme cómo está esta dinámica dentro de la Asamblea y después conversaremos ya de lo más importante. Primero vamos a la forma que termina siendo en alguna parte el fondo también. Bueno, estamos trabajando, Ramiro, como siempre se tuvo que haber trabajado. Es decir, la ciudadanía, la gente que sale todos los días a trabajar, lo hace de lunes a viernes, eventualmente, si es que tiene algo más pendiente, lo hace el sábado, lo hace el domingo. Y nosotros estamos empeñados en cumplir con la ciudadanía, cumplir con aquellas personas que confiaron en nosotros, con aquellos que creyeron en que nosotros íbamos a impulsar una asamblea distinta. Entonces, claro, si es que tenemos un proyecto de ley en camino, económico urgente, de las características de la Ley de Solidaridad Nacional, que requiere ser aprobado con celeridad, con rapidez, para poder enfrentar las economías criminales, pues si es que hay que trabajar sábado, trabajaba sábado. Si es que hay que trabajar domingo, pues hay que trabajar domingo. Y si a esto le añadimos que es fundamental que en nuestro país nosotros demos ejemplo de lo que es la responsabilidad, bienvenido sea. Tengo que poner un tema más. No solamente una asamblea es buena cuando tiene muchas sesiones del pleno. Una asamblea es buena o excelente cuando trabaja decididamente en las comisiones legislativas permanentes también, porque son las comisiones legislativas las que nutren al pleno de proyectos de ley, de iniciativas para primero, segundo debate. Entonces, claro, lo que se ve en la televisión por lo general y con más fuerza es lo que sucede en el pleno, pero detrás del pleno hay 15 comisiones legislativas que también están trabajando con decisión, y eso es bueno porque el país verá muy pronto plenos robustos con muchos temas para tratar, y eso sin duda alguna ayudará a resolver varios problemas de la ciudadanía y nos tendrá a nosotros siempre ocupados en cosas importantes. Andrés, ahí es donde quería aterrizar mi segunda pregunta, a la cual tú te adelantaste. Cuando en el año 78 regresamos a la democracia, el Congreso tenía el nombre de Cámara Nacional de Representantes y sesionaba 2 veces al año por 60 días. Y en esos periodos que no había sesiones de pleno ni Congreso en pleno, funcionaban las comisiones legislativas permanentes, donde tú bien acabas de anotar, es donde se forja el verdadero legislador, en donde está la discusión profunda sobre los conceptos y sobre el devenir de qué debe de contener una ley, hacia dónde debe de atacar. Entonces, ¿no te parece que es mejor programar el trabajo en esos mismos horarios? No estoy diciendo de otra manera, y que dejemos los plenos justamente para que sea la discusión corporativa el puntazo final que dé forma definitiva a la ley que se mande al Ejecutivo para su aprobación? Sí, es lo que decía hace un rato, Ramiro. Nosotros tenemos que fortalecer no solamente el trabajo del Pleno, sino que debemos potenciar el trabajo de las comisiones. En estos días, por ejemplo, vamos a conocer proyectos de ley que han venido desde el periodo pasado. Vamos a conocer lo que se ha tratado en la Comisión de Seguridad en torno al tema de la ley de inteligencia. Vamos a tratar lo que nos ha presentado como informe la Comisión de Biodiversidad, si no me equivoco. Estoy equivocado en el nombre, pero el hecho cierto es que vamos a tratar la ley de los animales. Es decir, estamos tratando lo que ya las comisiones han venido desarrollando, ¿cierto? Y en estos primeros días lo que ha hecho la Asamblea también es establecer un cronograma de trabajo en cada una de las comisiones, priorizando los temas importantes para poder ir primero haciendo lo que la gente requiere con urgencia, para luego seguir incorporando los proyectos de ley nuevos que pueden venir de la mano de los nuevos legisladores. Así es que yo coincido plenamente en que el trabajo robusto de las comisiones será el que haga que
la Asamblea Nacional pueda tener temas frescos, de importancia y de interés para la ciudadanía siempre. Andrés, no he estado aquí yo en los últimos 15 días y se ha mandado ese proyecto de inteligencia. ¿Me podrías dar unos insumos de qué trata para ver si estamos yendo por el camino correcto? La inteligencia militar y policial, Ramiro, es un mecanismo que le permite al Estado adelantarse a la comisión de un crimen, que le permite identificar tempranamente quiénes pueden ser los potenciales delincuentes, que permite identificar en dónde pueden estar acantonadas las bandas o en dónde pueden estar escondidos sus líderes. Eso es una actividad desde siempre. La inteligencia es una parte fundamental de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Siendo así de importantes, estas actividades en el pasado se han venido realizando empíricamente y a partir de la costumbre. Ahora nosotros le presentamos al Ecuador una ley de inteligencia que recoge, una serie de procedimientos que le permite a la fuerza pública poder identificar cuáles, cuándo y cómo los delincuentes están preparándose para dar un golpe en contra de la sociedad. Así entonces, identificamos, por ejemplo, toda la parte relacionada con lo orgánico. ¿Cuáles son los subsistemas de inteligencia? Entonces tenemos el subsistema de inteligencia policial, el subsistema de inteligencia militar, el subsistema de inteligencia financiera y así todos los subsistemas que permiten especializar el trabajo de investigación para poder adelantarse al crimen. Y ahí es cuando hay reglas en donde, por ejemplo, se permite el poder acceder a datos, información, llamadas telefónicas, registros, etcétera, pero debidamente reglado, de tal manera de que quienes están realizando esa actividad tengan un procedimiento y una serie de pasos que garanticen que los procesos de investigación no violenten derechos humanos, pero que al mismo tiempo sean efectivos a la hora de identificar el crimen o su potencial cometimiento. Más que no violenten derechos humanos, no violenten derechos civiles, mi querido Andrés, por una razón sencilla. El mal uso o el uso indebido o el uso extorsivo a nivel político de una información sensible a la que se puede tener acceso desde esas instancias de poder, que obviamente son instancias de poder y que deben de existir, pero que deben, como tú has citado en tu respuesta, deben de ser regladas de manera estricta y deben de ser ejecutadas por gente proba y específicamente voy a agregar algo más, ajenas al poder de turno, que respondan a un ente diferente que el ejecutivo, el legislativo, que sea un cuerpo colegiado. Porque al haber información sensible que muchas veces puede no ser del caso, pero que puede tener una connotación política, su mal uso puede derivar en algún tipo de arbitrariedad y uso excesivo del poder político sobre sus subordinados. Y en eso yo estoy plenamente de acuerdo con usted y definitivamente ese es el espíritu de la norma. Lo que se busca es la investigación del criminal. Lastimosamente, en el pasado, los sistemas de inteligencia eran utilizados para lo que se conoce como los pinchazos telefónicos y el espionaje. Ahora, todo tipo de procedimiento, por ejemplo, el de levantamiento de información a través de líneas celulares, teléfonos, chats, etcétera, requiere de un pedido expreso por parte de los subsistemas de inteligencia hacia las operadoras telefónicas para que se pueda acceder a esa información. Y aquí estamos en una línea súper delgada, pero es importante mantenerla. Una cosa es levantar la información para poder investigar y otra cosa es publicar esa información. Y eso nosotros debemos tener claro. Incurre en infracción quien publica esa información. Lo otro, mientras se mantenga para los verdaderos fines para las que fue levantada la información, es decir, establecer una estrategia que vaya en contra del crimen, pues eso es legítimo y válido. Y adicionalmente tengo que decirle algo más, Ramiro. El Ecuador vive un estado constitucional de derechos y justicia.
en donde la Constitución de la República no solamente que está en la cúspide del ordenamiento jurídico, sino que además es de directa e inmediata aplicación. Y la Constitución, cuando se habla de las garantías del debido proceso, dice que la prueba debe ser actuada acorde a los principios de valoración y de levantamiento de la prueba. Y dice que toda prueba que haya sido actuada de manera ilegal resulta ineficaz y nula dentro de un proceso judicial. Por lo tanto, si es que esta información que se ha levantado a partir de los procesos de inteligencia se pretende utilizar como prueba dentro de un procedimiento judicial, esa prueba resulta inválida y nula. Por lo tanto, habrá que buscar que el levantamiento de esa información sea lo más apegada a derecho posible si es que quiere utilizársela como prueba dentro de un proceso. Caso contrario, es nula. Así es que cualquier levantamiento de información de manera irregular o ilegal no constituirá prueba en un proceso judicial. Así es que quien pretenda judicializar a los criminales deberá tener el suficiente cuidado y prolijidad para que esa prueba no se contamine y llegue a los procesos judiciales como corresponda llegar. Así es que esa es una garantía fundamental que establece la Constitución y como garantía habrá que respetarla. Sí, Andrés, pero yo no me refería necesariamente a un elemento que se agregue a un proceso judicial, sino a una información que transite por las redes y que dañe hogares, que sucumba ante la tentación de destruir la honra de personas y que no necesariamente están afincadas dentro de un proceso judicial, porque no hay santo que no tenga pasado ni pecador que no tenga futuro. Bueno, sí, definitivamente toda normativa es sujeta a suspicacia. Lo importante es que aquí las reglas que se han establecido lo que buscan es que todo levantamiento de información a partir de los subsistemas de inteligencia guarden la reserva del caso. Caso contrario, obviamente quien la difunda tendrá consecuencias jurídicas y legales porque definitivamente el espíritu de la norma es la de identificar tempranamente el delito y no utilizar la información para otro tipo de fines para las cuales no fueron levantadas. Veamos lo que pasó allá en el gobierno del presidente Nixon en el caso Watergate, que justamente se hizo mal uso del poder que tenía el Ejecutivo con respecto a esto, y acá el Watergate criollo que tuvimos en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, cuando su vicepresidente al manejo de gastos reservados, en un exceso de transparencia que justamente la norma le decía que no debía haber, y él la hizo a través de sus secretarios privados, se supo en un momento los gastos reservados hacia dónde iban, cuando la naturaleza del gasto reservado era el secreto y la reserva, que solo los ojos del Contralor General del Estado y el del que los gastaba eran los que debían saber a dónde iban. Entonces, yo me refiero justo a la sensibilidad de la información, y siempre digo yo, las tijeras en mano de un sastre hacen un buen corte, las tijeras en mano de un mono, usted ya sabe lo que hace. Sí, el famoso mono con tijera, como, así es. Como apodaron algún secretario de seguridad en la época de Lazo. Pero bueno, más allá de aquello, lo que sí le puedo yo decir es que evidentemente la regla y la norma jurídica tiene que ser creada para la generalidad, no para la excepción. Y la generalidad consiste en atacar eficientemente a la delincuencia organizada y al crimen. Ese es el espíritu de la norma y eso es lo que se busca. Las personas estamos en la obligación de adaptarnos al sistema jurídico, de respetar el sistema jurídico. Y así como en todas las normas jurídicas que se plantean y que se promulgan de buena fe y para regular una actividad o un negocio jurídico específico, esta también tiene complejidades en cuanto a qué sucederá frente a su inobservancia. Lo importante es que nosotros como legisladores hemos establecido un régimen en donde se ponen límites, en donde se establecen procedimientos y en donde inclusive se interponen sanciones. Qué bueno, por ejemplo, que usted ha traído a colación el tema relacionado con los gastos reservados en la época del presidente Durán Ballén. Ahora,
se va a utilizar más o menos el mismo procedimiento en lo que tiene que ver a los recursos que se invertirán en materia de inteligencia. Porque al tratarse de un tema de seguridad nacional, será el Contralor General del Estado quien tome una posición bastante más protagónica en el control y en la revisión de la información que tiene que ver con los gastos en esta materia, puesto que esta se realizará de manera trimestral y determinará con claridad cuáles son los gastos y en qué rubros se los invirtió, para de esa manera poder tener un control de en qué se está gastando, y obviamente el Contralor General del Estado tendrá que hacer lo que tiene que hacer en materia de revisión. Así es que más o menos la misma figura de los gastos reservados se está sugiriendo en este proyecto de ley, y eso podrá garantizar que el control de los recursos que se inviertan para los temas de inteligencia pueda ser sostenido y permanente. Como debe de ser, Andrés, como debe de ser. Pues así como tuvimos un contralor como Poli, tuvimos un contralor como Hugo Ordóñez Espinosa, dos personas de distinto talante ocupando un mismo puesto. Por eso es lo que deben de procurar las autoridades nominatorias de este tipo de cargos, es buscar a los mejores elementos con la probidad notoria necesaria y suficiente para que estas acciones que ustedes están proponiendo en el marco de la ley y que son excepcionales como deben de ser, por un acaso, no estoy en contra de eso, excepcionales y secretas, porque al bandido no hay como darle herramientas para que vaya sabiendo cómo, por dónde van los tiros de su persecución. Entonces, esto también hay que irlo depurando, y la responsabilidad que tengan las autoridades frente al mal uso de esta información. Agotado este tema, vamos a otro. ¿Cómo van este asunto de, como usted dijo, la ley de protección de los animalitos? De que está bien, acabo de llegar de viaje y en los aeropuertos veo que muchísima gente viaja con sus mascotas. Las mascotas han ido reemplazando en mucho a los hijos dentro del ámbito familiar, los que le da una categoría de miembros importantes de la familia. Pero lo que no debemos dejar a un lado es que el ser humano termina siendo el centro de la familia, de la sociedad y de un país, sin escaparnos a este principio que le digo, el contenido de la ley, hacia dónde va. En eso mismo consiste el humanismo, en lo que usted decía al final. El ser humano tiene que ser el centro de la actuación estatal y debe ser el origen de la actuación y de la norma jurídica en un Estado. Ahora bien, hay una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a llevar adelante la aprobación de un cuerpo normativo que proteja a los animales. La Defensoría del Pueblo ha estado involucrada en aquello y ha presentado un proyecto. Hay grupos animalistas que defienden esa posición al extremo. Recuerde usted lo que pasaba en el periodo anterior, cuando inclusive se debatía sobre reglas que decían que no se podían exhibir los cadáveres cocinados o crudos de los animales, y eso a varios sectores, como aquellos que venden pollos atados, ya les golpeaba directamente. Así es que la norma se ha ido matizando, la norma se ha ido adaptando a una realidad, no a un ideal. Ahora, yo no formo parte de esa comisión, tengo poco conocimiento de las especificaciones de la norma, pero obviamente el día de hoy habrá un debate en torno a eso. Escucharemos a la presidenta de la comisión, escucharemos a los miembros de la comisión. De ser del caso, pediré la palabra si es que es importante algún tema que se deba precisar, y será el pleno el que determine qué es lo que se tenga que hacer, es decir, si es que se aprueba o no se aprueba el proyecto de ley como está, porque claro, eso forma parte de los principios de la democracia. La Asamblea, además de ser la institución más política de todas, es una institución matemática, y como institución matemática requiere de el número de votos para aprobar un proyecto de ley. Así es que lo que le puedo decir por ahora, Ramiro, es que es un proyecto de ley que ha causado controversia, que han habido enfrentamientos a ratos irreconciliables, y la Asamblea Nacional sabrá resolver oportunamente qué es lo más conveniente para el país.
y la del estribo, y dentro de esa cultura aritmética de la asamblea, ¿cómo va la suma de votos? Bueno, la mayoría está firme, ¿no? Es decir, No, pero no sigue solo que creciendo, sigue estaba ahí, creciendo. perdóneme, Sigue creciendo, Andrés. a eso es a lo que iba. Sí, no solamente que está firme, sino que se ha ido aumentando. Y ahí yo le pongo un valor adicional, Ramiro. La primera composición de la mayoría para la designación de las autoridades de la Asamblea tenía un bemol importante que hace relación a los egos personales. Cuando uno tiene interés de aspirar a formar parte de la mesa directiva o a formar parte de una de las mesas presidiendo o siendo el vicepresidente de una de las mesas o de algún comité o lo que fuere, siempre eso hace que la negociación se entorpezca porque claro, cada uno tiene sus propias y legítimas aspiraciones y se disputan esos espacios que no son otra cosa más de determinar quién se para en el centro de la foto durante 2 años, no otra cosa más, porque no es que se gana más plata ni cosas por el estilo, sino que se tiene más trabajo y por ende mayor exhibición o mayor proyección dentro de la asamblea. Pero digresión aparte, eso determinó una mayoría, pero de allí para acá hemos venido discutiendo temas que a la gente no solo que le interesa, sino que necesita. Por ejemplo, el tema de las bases militares. ¿Cabe negociación en torno al tema? Yo creo que no. Yo creo que ahí deben haberse aprobado con 151 voluntades porque es un tema de seguridad nacional. Sin embargo, la revolución, coherente con su posición permanente de evitar cualquier tipo de control a las mafias, se opuso. El día sábado hablamos de la ley de economía criminal, denominada Ley de Solidaridad Nacional, y ahí también debía haberse aprobado con 151 votos y lastimosamente hubo asambleístas que se opusieron a que se golpea el crimen en su economía. Está bien, ellos tendrán su proyecto político, ellos sabrán a quién defienden. Hoy día, pero, ese proyecto de ley tuvo quienes votaron en contra, pero ahí es cuando se comenzaron a ver las novedades en cuanto al incremento de la mayoría. Porque hubo asambleístas que estuvieron de acuerdo con que debemos estar a favor de la gente y no de la mafia. Entonces va creciendo esta ola de voluntades en torno a garantizarle la seguridad a la gente. Yo espero que la ley de inteligencia ya tenga bastantes más votos y así poder ir dando todos los pasos que necesita el sistema de seguridad para poder dar una protección holística a la gente y que podamos vivir en un país un poco más organizado y en paz. Como decía aquí, nunca falta alguien que sobra, Andrés. Que tengas un buen día. Agradecerte por la entrevista. Suerte. Saludos a mi amigo Nils Olsen. Ya que veo ahí que cada vez que se toma una foto hay unos asambleístas bien patuchos. No, entonces parece Benitín y Eneas ahí. Pero bueno, ponle un poco de humor. No diga eso porque hay ropa tendida. Claro, eso se llama hablar de soga en la casa del ahorcado. De lo que si no te para adelante ya no sale nomás. Ponle un poco de humor al final de la entrevista, Andrés. Siempre agradecerte por habernos atendido a esta hora de la mañana. Que tengas un buen día. Gracias, Ramiro. Un buen día a usted y a toda su audiencia. Gracias por invitarme. Gracias. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias y decimos, celebra junto a